Lo primero que vamos a hacer es recordar las fórmulas que tenemos que implementar para el cálculo de la serie de Fourier. Entonces aquí colocamos la serie, posteriormente el término a sub 0, b sub n y a sub n. Y bueno, como vamos a trabajar una función triangular, esta función está definida a trazos. Entonces vamos a tener por un lado una pendiente positiva y después vamos a tener una pendiente negativa. Es importante siempre tener como referencia una gráfica porque nos va a ayudar a entender la paridad de la función. Entonces vamos a acercarnos un poquito para que podamos entenderlo de mejor manera. Apreciando la gráfica podemos llegar a la conclusión que es una función de tipo par. ¿Y cómo podemos concluir eso? Porque lo mismo que tenemos en el lado izquierdo de nuestro eje Y es exactamente lo mismo que tenemos del lado derecho. Entonces esta es una forma visual de identificarlo, aunque también podríamos hacerlo analíticamente. Importante, el intervalo va desde menos pi hasta el valor de pi. Bien, vamos a comenzar con el cálculo de a sub 0. Nuevamente vamos a apoyarnos de la gráfica porque nos va a ayudar a simplificar los cálculos. Entonces vamos a reescribir nuestra ecuación de a sub 0. Recordemos que tenemos que colocar dos integrales porque está definida a trazos. Entonces lo vamos a escribir aquí rapidísimo. Tenemos una integral que va a ir desde menos pi a 0 y después vamos a tener otra integral que va a ir desde 0 a pi, que está definido en el intervalo que nos está dando la función. Ahora bien, si somos observadores, el término de la integral es calcular el área bajo la curva. Y el área que tenemos de este lado, del lado izquierdo, es exactamente igual al área que tenemos del lado derecho. Entonces podemos decir que el área 1 es igual al área 2. ¿Para qué nos va a ayudar eso? Porque yo solamente puedo escoger una de estas dos integrales, ya sea la primera que es de menos pi a 0 o escogerla de 0 a pi y eso multiplicarla por 2. Entonces yo voy a seleccionar la segunda, también podrías hacer exactamente lo mismo con la primera. Reemplazamos y ese término, como es dos veces el área, simplemente lo vamos a multiplicar por 2. Y aquí el periodo, lo único que hacemos es poner 2pi. Simplificamos este término, este 2 con este 2 se va a ir y el 2 lo sacamos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a calcular nuestra integral. Entonces, para calcular esta integral es inmediata, a pi lo multiplicamos por x y el otro sería menos x al cuadrado sobre 2, evaluado en los rangos de 0 a pi. Lo escribimos nuevamente para poder hacer la simplificación. Y fíjate que en este lado del término donde voy a evaluar en 0, pues la función se va a hacer 0, porque de este lado tendríamos pi que multiplica 0 menos 0 elevado al cuadrado sobre 2. Entonces no es necesario que evalúe en 0, solamente lo voy a hacer en el valor de pi. Entonces todos los lugares donde veamos pi, x lo vamos a reemplazar por pi. Y el segundo término ya no lo vamos a colocar porque se va a hacer 0. Entonces con esto pues vamos a simplificar la expresión. Tendríamos 2 sobre pi al cuadrado menos pi al cuadrado sobre 2. Y esto que tenemos acá se puede simplificar simplemente como pi al cuadrado sobre 2 también. Entonces esto lo vamos a colocar adentro. Y después vamos a tener un pi al cuadrado arriba, un pi abajo. Esto se va a ir el cuadrado con el pi que tenemos abajo. Y 2 sobre 2 se vuelve 1. Por lo tanto, el cálculo de a sub 0 es igual a pi. Bien, vamos a continuar con el término de a sub n. Aquí el principio es exactamente el mismo. Voy a multiplicar por 2 la función y solamente voy a integrar una parte de los trazos que tengo acá. Nuevamente voy a volver a seleccionar el pi menos x. Entonces reescribimos 2 sobre el periodo. Recordemos que el periodo es 2pi. Y este 2 que está acá es porque solamente voy a realizar la integral de 0 pi, ¿vale? Ya no es necesario que calcule los dos. Ojo, solamente aplica porque hay simetría. Entonces vamos a simplificar acá. Vamos a hacer distribución, vamos a dividir esta integral en dos integrales, porque aquí al multiplicar pi por el coseno de n omega x nos va a dar una integral, y después cuando multipliquemos menos x por el coseno de n omega x nos va a dar una segunda integral. Entonces vamos a sacar los valores, este 2 con este 2 se va, y conservamos el 2 porque estamos multiplicando dos veces el área. Entonces tendríamos pi, es el primer término, pi por el coseno de n omega x, que sería este primer integral, y después tendríamos una segunda integral donde tendríamos el valor de menos x que multiplica el coseno de n omega x. Es justamente este que estamos viendo aquí. Bien, esto que estamos acá viendo son dos integrales, entonces vamos a hacerlas por partes. Primero vamos a hacer la integral a y después vamos a hacer la integral b. Vamos a hacer tantito de lado este 2 sobre pi y este signo negativo. Entonces vamos a empezar con el primero.
Si calculamos la integral del primer valor, que es a, pues la integral de coseno pues es seno. Y lo único que vamos a colocar es dividir el valor de n omega, que es el argumento del seno. ¿Vale? Entonces esa es una integral directa y ahora habría que evaluar. Pero al momento de evaluar, si nosotros reemplazamos el pi aquí, seno de pi que multiplica un número entero, eso se va a hacer cero. ¿Sale? Y lo mismo es cuando nosotros reemplacemos el x, lo reemplacemos por el cero, 0 multiplicado por algo nos va a dar 0. Entonces, esta integral al final nos va a dar 0. ¿Sale? Esto salió de manera directa. Ahora vamos a continuar con la siguiente integral, que sería la integral b. La reescribimos. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, si nos damos cuenta, tenemos una integración por partes. Tenemos una función x y después tenemos una segunda función que es coseno de n omega x. Entonces aquí un tip para resolver la integración por partes rápido, yo voy a seleccionar cuál de estos dos valores que tengo acá, estas dos funciones, al derivarlas se va a simplificar más que la otra. Fíjate que si derivo coseno, pues voy a ciclarme y voy a tener siempre una función trigonométrica. Pero si yo derivo x, entonces ese término se va a reducir a 1 y posteriormente se va a ir a 0. Entonces el término que más se reduce al derivar es x. La integración por partes, aquí lo único que habría que hacer es colocar la integral de coseno, que es seno, dividido entre el argumento, y eso multiplicado por el que no voy a integrar, que es el valor que voy a derivar, que sería x. Entonces sería la integral de g de x por f de x, menos la integral del valor que me dio del resultado de la integral de g de x, ahora sí multiplicado por la derivada de x. Entonces vamos a verlo para que se pueda entender de mejor manera. Acuérdense que yo seleccioné coseno y este coseno hay que integrar. Entonces la integral es seno de n omega x dividido sobre la derivada del argumento. Y eso multiplicado por nuestra función que vamos a derivar, pero ese no le hacemos absolutamente nada. Menos, y entonces ahora sí colocamos la derivada de x, que es 1, multiplicada por la integral que habíamos sacado del coseno, que es seno. Entonces tendríamos esto que es de acá. Y esto pues ya también se vuelve una integral inmediata. Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuevamente lo mismo, pero ahora la integral del seno nos va a dar menos coseno. Y ahora este argumento de n omega x lo vamos a colocar en la parte de abajo, pero su derivada. Entonces nos daría n omega al cuadrado. Aquí lo único que nos queda es evaluar. Primero vamos a evaluar donde veamos los valores de x, los vamos a evaluar por pi. Entonces colocamos ahí los valores donde tendríamos x, ahora vamos a colocar por pi. Y en la parte inferior vamos a colocar menos y ahora vamos a evaluar donde tengamos el 0. O los lugares donde antes correspondía x, vamos a colocar 0. Aquí rápidamente podemos simplificar que esta función seno de un valor entero por pi, nos va a dar 0. Entonces eso se nos va a anular. Y en la parte inferior pues también tenemos algo similar, solamente que ahora tenemos un número multiplicado por 0, nos va a dar 0 y el seno de 0 es 0. Entonces también se va a ir esto. Vamos a reescribir los dos términos que nos quedan. Entonces que tenemos el valor de b y colocamos los dos términos. Bien, antes de continuar hay que recordar que la frecuencia aquí, el omega, va a ser igual a 2pi dividido sobre el periodo. Entonces ese periodo, recuérdense que es 2pi y 2pi entre 2pi nos da la unidad. Entonces lo vamos a simplificar más adelante. Otra de las cuestiones importantes aquí es que el coseno de n omega pi, esto que está acá, es lo mismo que tener menos 1 a la n. Y el coseno de n omega multiplicado por 0, esto de aquí es 1. Entonces vamos a escribirlo. Ya lo tendríamos de esta manera. Reemplazamos este coseno de n omega t y lo reemplazamos por menos 1 elevado a la n. Y una vez que ya tenemos este valor que ya habíamos definido anteriormente, pues lo vamos a dividir entre n omega al cuadrado. Respetamos el signo, esto acuérdense que se hace 1, y en la parte inferior vamos a colocar n omega al cuadrado, pero recordemos que omega es 1, entonces solamente basta con colocar n al cuadrado. Y como aquí tenemos exactamente la misma base, pues la vamos a colocar y colocar los dos valores en la parte de arriba. ¿Vale? Entonces quedaría así el término. Y con eso ya nosotros habríamos hecho el cálculo del valor de b. Pero recordemos que donde habíamos hecho esos cálculos, tanto de a como de b, era de esta integral. Entonces vamos a sustituir el valor de a, que nos había dado 0, y ahorita el valor de b, que es este que encontramos acá. Listo, reemplazamos y tendríamos esto. Y aquí pues lo único que hay que hacer es la multiplicación. 2 que multiplica a menos 1 elevado a la n. Y
2 que multiplica a menos, menos 1, y ahí solamente nos quedaría 2 en ambos lados, e invertiríamos los signos. Y abajo pues tenemos la multiplicación de pi por n al cuadrado. Listo. Entonces recordemos que en nuestra serie de Fourier solamente tenemos componentes de a sub 0 y de a sub n. Y pues esos valores ya los habíamos encontrado, el de a sub 0 es pi y el de a sub n es el que habíamos encontrado hace un momento, que es 2, que multiplica a menos 1 a la n, más 2. Entonces eso serían los valores. Aquí solamente este es negativo. Y por último pues vamos a sustituir en nuestra expresión. Listo. Y este omega que tenemos acá, recuérdense que es el valor de... Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver el resultado de nuestra gráfica. Pues bien, ya estamos aquí para poder visualizar cada uno de los armónicos que vamos a tener en nuestra serie. Entonces, cuando tenemos nosotros el valor de 1, vemos que la función se parece bastante a nuestra función triangular. Pero lo que nosotros al darle más valores de k, pues se va a ir atenuando. Entonces vamos a intentar con 2 valores, con 5, con 7, y ahí vemos que se va volviendo cada vez, se va suavizando la curva y va a ir tomando la forma del pico. Entonces con esto pues podemos comprobar que efectivamente los resultados que nosotros adquirimos pues son los correctos. ¿Sale? Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.